pero yo no he visto a Luis Almagro. Yo no he visto a Luis Almagro en Colombia, por ejemplo, ahorita que están en este instante masacrando al pueblo de Colombia. Es un impresentable y quedará aislado en la historia. Toda esta artimaña fue concebida con Luis Almagro, con gobiernos del Cartel de Lima. Ahí está Colombia. Lo que está ocurriendo, ¿qué va a decir Colombia? ¿Qué tiene que decir Colombia? ¿Cuál es la excusa? Más de 40 muertos, más de 100 desaparecidos. Las imágenes son terribles realmente, canciller. Estamos consternados por la masacre que se está dando contra el pueblo colombiano, pero que era una crisis que ya era imposible ocultarla, porque poco se hablaba de los asesinatos contra líderes sociales en ese país, contra periodistas. Poco se hablaba de cómo ellos mismos rompieron los acuerdos de paz, del cual Venezuela fue un país garante, porque somos los primeros interesados en que no se traiga la guerra de Colombia a Venezuela. Y sumamos todos nuestros esfuerzos por la paz. El gobierno de Iván Duque realmente ha excedido incluso los parámetros de sus amos, a un nivel, repito, que ya no lo pueden ocultar ni los medios de comunicación que se han servido para la publicidad falsa sobre Colombia, ni lo pueden ocultar los gobiernos que pensaban y crearon a Colombia como un paraíso imperial en Sudamérica, un verdadero fracaso imperial. Ese proyecto es un fracaso para los pueblos y ahí está el pueblo de Colombia en las calles. Bueno, volviendo al centro, se presentó un estudio muy bien elaborado donde se examinaron y está a través de la Big Data. Se están analizando más de 70 millones de tweets, escúchese bien, un universo de 70 millones de tweets. Ya de lo que hemos visto apenas en 15 millones de tweets, exactamente, voy a dar el número, 15.345.683 tweets, con más de 1.400.000 avatares, para las personas que poco conocen, ministro Freddy Ñáñez, que son avatares, son las imágenes que van en los perfiles de las cuentas Twitter, y más de 31 millones de interacciones. La conclusión ha sido que existe un núcleo muy pequeño de perfiles en Twitter. Es un grupo pequeño que ha creado a través de los bots, es decir, el uso de robots, el uso de la tecnología para amplificar estas opiniones falsas, a través de los trolls, donde se busca el linchamiento de personalidades, de la imagen de un país. A través de estos mecanismos fraudulentos se ha pretendido basar un caso que no existe contra Venezuela. Cómo crean opiniones, cómo crean artificiosamente tendencias. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de influir en quienes tienen que tomar una decisión en la Corte Penal Internacional. Un caso creado artificialmente no tiene sustento en la realidad y buscan incidir justamente en los decisores de estos organismos. Es una cosa muy grave, es una operación muy grave. Siempre le pedimos a la comunidad internacional que todos debemos vernos en el mismo espejo, porque lo que le hacen hoy a Venezuela se lo pueden hacer mañana a cualquier país. Según decidan los poderes imperiales, según decidan los poderes hegemónicos, según decidan los poderes fácticos. También se buscó del universo de los tweets, vamos a mostrarlo acá, se analizaron 480 fuentes abiertas. De esas 480 fuentes abiertas, el 61% corresponde a medios de comunicación verificadas y un 27% corresponde a las redes sociales. De ese 27%, el 88% lo acapara el Twitter, que fue
donde se creó a través de estos medios fraudulentos esta falsa matriz contra Venezuela. Agarraron 98 tweets, una muestra, e hicieron un análisis. El resultado, solamente 4%, escúchese bien, solamente 4% de los tweets de opinión eran avalados por alguna información. Por alguna información. Hasta ahora no hemos entrado en el ámbito de la ciencia. Que uno diga tiene fundamento científico o tiene basamento en la realidad. De repente yo agarro 100 robots y empiezo a decir, X medio de los que está aquí presentes son una estafa. Es mi opinión. Yo no tengo ningún basamento en la realidad. No tengo nada que lo sustente, pero sí tengo esta poderosa herramienta que a través del fraude siembra la matriz de que ese medio X es una estafa. Y así se han construido linchamientos contra autoridades venezolanas, se ha construido un linchamiento mediático internacional contra nuestro país, basado en falsedades, basado en mentiras y en matrices construidas a través del Twitter. Noticias construidas a través del Twitter. Desde Venezuela alzamos la voz. Es algo muy grave lo que está ocurriendo. Ya sabemos, con esta herramienta de los medios sociales, que se pueden mal emplear para la fake news. La humanidad, bueno, ya conoce lo que es una noticia falsa llamada fake news. Ya saben los mensajes de odio que se transmiten a través de redes sociales. Ya saben que se utilizan robots, que se utilizan trolls para linchamiento y además se asumen opiniones como hechos de la realidad. Lo que le hemos dicho a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es primacía de la realidad, como dicen los abogados. Los hechos, no las matrices creadas por el Twitter ni por robots que buscaron amplificar versiones sobre las autoridades venezolanas y sobre el Estado venezolano. Que el caso de Venezuela se tome como un caso ejemplo de cómo se está violentando todo el entramado jurídico del derecho internacional público, del derecho internacional privado. Y estos organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional, en cualquier momento puede ser borrada de un sopetón, sencillamente porque ha sido sustituido por el juzgamiento de las redes sociales y las matrices que falsamente crean. Es algo muy grave, es algo muy grave. La comunidad internacional, a la cual forman parte los estados soberanos, basados en la voluntad de los pueblos, está siendo sustituido por poderosos, por los poderosos del mundo, por los dueños del capital, por los dueños de las transnacionales de la comunicación, y los pueblos quedan sencillamente indefensos, porque lo que se busca en última instancia es vulnerar el orden constitucional de Venezuela. Lo que se busca es deslegitimar el gobierno constitucional de Venezuela. Hoy el presidente Nicolás Maduro es presidente porque se sometió al escrutinio público a través de un proceso de votación. No porque se fue a una plaza y dijo yo soy presidente, no. La legitimidad del gobierno de Venezuela está en la soberanía popular y la soberanía se ejerce a través del voto, como expresión de la democracia participativa, que también está en nuestra Constitución. El sufrimiento del pueblo de Venezuela es el daño colateral para derrocar y hacer un cambio de régimen en Venezuela, y es el objetivo del bloqueo. Bueno, allí fuimos a la Corte Penal Internacional con pruebas suficientes, amplias. Llevamos a las víctimas, están las declaraciones de las víctimas, los que fueron afectados en alimentación, en salud, en vivienda, las heridas sociales que ha creado este bloqueo criminal y que llevó a la relatora para medir el impacto sobre los derechos humanos del bloqueo. La doctora Elena Duhan llevó a presentar un amplio informe, muy detallado, con cifras reales, no con estos robots, no. Ella sí llevó un informe con datos verdaderos,
como los que presentó Venezuela ante la Corte Penal Internacional, en este caso, donde de forma sistemática y masiva se han afectado los derechos humanos del pueblo venezolano. Así que nosotros seguiremos en nuestra cooperación, nosotros seguiremos en respeto absoluto al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas. No hay otro camino. Nuestro camino es la legalidad nacional e internacional y a eso nos apegamos. Bueno, muchísimas gracias por su atención.